En torno a los problemas que le afectan y sus posibles alternativas de cambio, el Movimiento Unión Soberanista presenta el foro Perspectivas de la Cultura, con el objetivo de discutir ideas nuevas sobre la discusión de este importante tema para la vida y la historia de la nación puertorriqueña. Es por ello que consideramos que la cultura es mucho más que un mero espectáculo, mucho más que el entretenimiento, que puede potenciar nuestro desarrollo social, educativo, recreativo, espiritual. La cultura La cultura no proviene. La cultura no proviene exclusivamente de una institución creada por el Estado, como profesan algunos oficialistas, sino que emerge espontáneamente o en armonía con el pueblo y se canaliza también a través de múltiples entidades autónomas, gestoras y centros culturales independientes que luchan contra las adversidades y logran sobrevivir en un país dividido políticamente. Sobre estas entidades autónomas al Instituto de Cultura Puertorriqueña, que tanto ha contribuido a nuestro desarrollo cultural y educativo, nos ha de ilustrar el profesor Roberto Ramos Perea. Siendo la cultura la que define nuestra forma de ser en un país colonizado, la cultura puede asumir su misión redentora como fuerza de resistencia y reafirmación nacional. En nuestro caso particular, cabe preguntarse cómo se han fortalecido o debilitado las diferentes manifestaciones culturales autóctonas a raíz del proceso de transculturación que hemos padecido durante siglos. Al respecto expondrá su visión la profesora Margarita Ostolaza. La cultura es muy amplia y dentro de esa diversidad cultural está la fuerza motriz que genera el desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, social y afectiva más enriquecedora. Sobre esa afirmación y diversidad cultural como proyecto para el siglo XXI nos hablará esta noche el rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, profesor Miguel Rodríguez López. Hay quienes sostienen con números que una política cultural coherente estimula en todas sus fases ese desarrollo sustentable necesario para superar la crisis económica que nos ahoga. ¿Cuántas empresas y microempresas operan en Puerto Rico? ¿A cuánta gente emplea y cuál es su aportación a la economía nacional? Son algunas interrogantes que muchos se plantean. En su informe Perfil de la Economía Creativa en Puerto Rico, el profesor Javier Hernández contesta estas y otras preguntas que en este foro ha de compartir con nosotros. Más que un debate o discusión pública, este foro constituye un intercambio de ideas en momentos cruciales de nuestro quehacer cultural, cuando se considera la creación de una oficina o departamento de cultura y la consecuente implosión del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Momentos cruciales cuando el gobernador recién nombró un comité de cultura a cargo de establecer la política cultural para Puerto Rico, a la vez que le impuso a la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña su candidata a la silla ejecutiva en abierta violación a la autonomía que dio origen a este organismo. Este foro lo dedicamos al doctor Ricardo Alegría, quien dejó una huella indeleble en la historia de la cultura de nuestro país. Fallecido en el año 2011 a los 90 años, tuvo una prolífica existencia repleta de quehacer cultural y social. Fue antropólogo, historiador y arqueólogo, con un doctorado en la Universidad de Harvard. También fue director y reorganizador del Museo de Historia, Antropología y Arte de la UPR. Fundó y dirigió el Instituto de Cultura Puertorriqueña de 1955 hasta 1973. En el 1976 fundó y dirigió el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y el Museo de las Américas en el Viejo San Juan. Organizó innumerables museos en Puerto Rico, dirigió el programa para la conservación y restauración de los monumentos y zonas históricas de Puerto Rico. Estableció las ferias de artesanía y fundó los centros culturales en nuestros pueblos. Por décadas defendió la incorporación de Puerto Rico en las Naciones Unidas y luchó por la defensa del idioma español en Puerto Rico. Fundó y dirigió varias revistas, escribió varios libros de historia y cultura. Además, dedicamos el foro a una figura postergada en nuestra historia y que como imperativo histórico debemos rescatar.
mujer de gran valía y valentía, que además de haber sido amante de las letras y de la música, es heroína de la lucha por nuestra soberanía. Dolores Rodríguez de Astullillo y Ponce de León, conocida como Lola Rodríguez de Dió. Nace en San Germán el 14 de septiembre de 1843 y fallece en Cuba el 10 de noviembre de 1924. Desde pequeña amó la lectura y fue inspiración para sus poemas, la literatura de Fray Luis de León. En 1867 escribió la letra de la borinqueña revolucionaria, la que inspiró además a los luchadores del Grito de Lares, efemérides que conmemoramos el próximo lunes. En 1876 publicó su primer libro de poemas, Mis Cantares. Luego de sufrir el destierro en más de una ocasión, fue a residir a Cuba, la que llamó su segunda patria. Allí fue electa miembro de la Academia de Artes y Letras de Cuba. Escribió Mi libro de Cuba en 1893, en donde se encuentran sus versos: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas en un mismo corazón. Esperamos que este foro, que con mucho empeño y amor a nuestro país hemos organizado, nos sirva para entender mejor lo trascendental de la cultura para un país como el nuestro y que todos nos convirtamos en sus defensores. Sin más preámbulos y para dar inicio al foro Perspectivas de la Cultura, dejo con ustedes al querido amigo Silverio Pérez. Muchas gracias, Marilu. Precisamente hace 2 días, cuando Marilu me visitó en mi programa de radio, hablábamos de la gran necesidad de establecer estos espacios de consenso y de conversación en aras de alcanzar en algún momento un consenso, y de la necesidad de ocultar desde distintas perspectivas las visiones de puertorriqueños comprometidos, puertorriqueños y puertorriqueñas comprometidos con buscarle soluciones a los grandes problemas de nuestro país. Así que estamos muy contentos de poder aportar a esto que se va a discutir aquí esta noche. Yo voy a aprovechar para pedirle a los panelistas que vayan ocupando las sillas acá arriba, y mientras tanto pues voy diciendo algo de cada uno de ellos, aunque yo estoy casi seguro que todos ustedes los conocen. Damos la bienvenida a Margarita Ostolaza, quien a la doctora Margarita Ostolaza, que se ha desempeñado como profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, donde fundó el proyecto para el estudio de la mujer. Fue electa senadora por el Partido Popular Democrático, donde dirigió la Comisión de Educación y Cultura, entre otras comisiones, y es autora del libro Política Sexual en Puerto Rico, además de ser columnista del periódico El Nuevo Día. Muchas gracias, Margarita, por estar con nosotros. El profesor Javier Hernández, amigo músico, economista y gestor cultural, autor del informe sobre el perfil de la economía creativa en Puerto Rico, profesor del programa de maestría de gestión y administración cultural de la Universidad de Puerto Rico, y a través de la organización Inversión Cultural ofrece apoyo empresarial y gerencial a proyectos y empresas culturales y creativas. Parte del Comité de Cultura nombrado por el gobernador para la creación de una política cultural en Puerto Rico. Gracias, profesor, por estar con nosotros. El profesor Roberto Ramos Perea, compañero de la radio, de las luchas, destacado dramaturgo, actor, director escénico y un férreo defensor del teatro puertorriqueño. Se desempeña como director general del Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño, y ha contribuido grandemente al quehacer cultural puertorriqueño a través de sus múltiples obras que siempre tocan nuestra problemática nacional, por las cuales ha recibido las máximas distinciones nacionales e internacionales, entre los que se destaca el Premio Tirso de Molina de España.
También ha ejercido el periodismo cultural para diversos medios, entre otros El Reportero, El Vocero, El Mundo, Puerto Rico Ilustrado, además de ser una de las voces que con más fuerza se escucha cuando le han dado la oportunidad en la radio puertorriqueña. No sé si ha llegado el compañero Miguel Rodríguez, si no, cuando llegue lo presentemos, ya que tiene un compromiso, pero va a estar aquí a tiempo. Así que vamos a dar comienzo precisamente con el profesor Ramos Perea, quien tiene a su cargo una presentación sobre instituciones autónomas ante el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Adelante, profesor. Agradezco la invitación a este foro del Movimiento Unión Soberanista que gentilmente me lanzó el hermano José Ramos. Y cuando pregunté sobre los temas que hablarían mis compañeros, saqué cuentas. Ya conozco las propuestas planteadas por la doctora Coraza, por el doctor Rodríguez y por el doctor Hernández en estos últimos meses, en que la discusión sobre la política y la cultura adquiere un matiz de jauja y de suspenso, y en el que se nos regala siempre una buena dosis de conflicto entre respetuoso y agresivo, y tras ello le dije a José que faltaba algo. En ninguna de estas propuestas se ha hablado de las instituciones culturales autónomas que son, a falta de una política cultural inclusiva y facilitadora, los verdaderos artífices y defensores de la cultura puertorriqueña, instituciones que a duras penas sobreviven a pesar del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Las instituciones culturales autónomas, los grupos de autogestión cultural, academias, teatros, compañías productoras, ferias de libros, grupos de bomba y plena, talleres de serigrafía, centros culturales municipales, archivos y museos privados, ateneos, tantas agrupaciones que se califican como eso, instituciones culturales autónomas, pero que dependen en parte del Estado para realizar sus tareas de ayudar al mismo Estado a realizar una labor cultural más eficiente, más directa y más humana que la que realiza el propio instituto como honra y signo de nuestra nación. De entrada advierto que estoy aquí como dramaturgo puertorriqueño cuyos haberes todos más o menos conocen. No vine a este foro a hablar a nombre del Ateneo Puertorriqueño, institución en la que laboro como director de su Archivo Nacional de Teatro y Cine y como rector de su Conservatorio de Arte Dramático. La posición que el Ateneo pueda tener sobre la cultura y la política le corresponde expresarla al licenciado Eduardo Morales Coll, quien es el actual presidente y de la que yo quiero dejar claro mi evidente separación. Lo que no puedo evitar es hablar desde la experiencia que he vivido allí y desde mis 35 años en el teatro, la literatura y el cine nacional. Distinto a mis compañeros, yo no vengo a traer propuestas. La ex legisladora Ostolaza tiene el peso de un estudio de 1995 ordenado por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá y en el que yo depuse sobre el estado del teatro profesional y de la cual ella deriva algunas propuestas de trabajo que, no empece su novedad, a mi ver han caído en oídos sordos. El buen amigo, el arqueólogo Rodríguez, como parte de su conocida disposición a la dirección del Instituto de Cultura, detalló un plan de trabajo muy oportuno y pertinente que honra la memoria del maestro Alegría. El doctor Hernández, hombre de gran visión empresarial, trae a la discusión los aspectos de la comercialización y el desarrollo económico de las empresas culturales que él llama creativas y que confieso, y le confesé a él, que me parecía que necesitaban un poco más de claridad con datos tomados de experiencias reales y estadísticas de participantes puertorriqueños y no modelos desarrollados a partir de estimados de población artística que pueden ser de otras latitudes, pero ya hablaremos de eso más tarde. Repito, yo no vine a traer propuestas. ¿Por qué? Porque aunque nos duela aceptarlo, a nadie le interesan estas propuestas. Estas proposiciones llevan años discutiéndose, reescribiéndose, reformulándose, proponiéndose, gastando tinta y papel en proyectos que no pasan de una primera base legislativa. Los últimos 30 años de política cultural no han hecho otra cosa que prolongar los errores cometidos tras la toma del Instituto de Cultura por el Partido Nuevo Progresista y luego por los diferentes gobiernos populares, quienes han invertido demasiado tiempo tratando de desenredar los entuertos de unos y otros sin ningún éxito. Aquí no puede haber propuestas, por más excelentes que sean, porque no hay dinero para llevarlas a cabo, y no solo dinero, sino voluntad de escuchar o de analizar sus posibilidades.
porque las buenas propuestas nunca vienen de los que tienen el deber de promoverlas, es decir, de los miembros de la Junta del ICP, de sus directores, de sus ejecutivos, de sus ayudantes. No, esta gente está demasiado ocupada para perder el tiempo escuchando a gente que no son de su partido o que aún siendo de su partido son non gratos a los grupos de poder. Porque mal que nos pese, aquí la política y las luchas por los foros de poder lo fastidian todo. Digo como dice mi hermano el cineasta Pepe Orraca, este es el país de las oportunidades perdidas. Y yo añado, perdidas por la maldita política partidista. Y si en algún sitio está entronizada la política, es en el Instituto de Cultura puertorriqueña, porque allí la política es más importante que la cultura. Y es por esa razón que es difícil pensar en el Instituto de Cultura al hablar de una institución que sirva bien al país. Por el contrario, en la comunidad cultural, cuando se habla del Instituto de Cultura, se habla de una institución que estorba al país y sobre todo la cultura. Y para demostrarlo, nos basta con mirar cuál ha sido el impacto real de las políticas culturales del Instituto sobre las instituciones autónomas. ¿Qué dicen las instituciones autónomas del trabajo del Instituto en los últimos 30 años? Veamos algunos renglones. Se dice que el Instituto de Cultura es competidor, no facilitador. Lo primero que salta a la vista es la competencia desigual que el Instituto realiza con las instituciones autónomas. El ICP en estos 30 años dejó de lado su labor facilitadora y se convirtió en un agente productor. El deseo de protagonismo político, el deseo de control de lo que la cultura es y cómo debe proyectarse, convirtió a los departamentos del instituto no en facilitadores de una tarea, sino en competencia y codependencia. Y cuando se depende de alguien, sobre todo para el dinero, muchos grupos están dispuestos a modificar no solo sus proyectos, sino hasta su identidad. Y por dinero es muy fácil ser una institución cultural adscrita al Instituto de Cultura, como si esa palabra diera alguna legitimidad o validara la calidad del trabajo que se realiza. ¿Qué definimos como agente facilitador? Pues obvio, que facilite, que haga las cosas más simples, que abra caminos, que elimine obstáculos, que promueva sin más interés que la gente, que no imponga sus criterios, que no censure, que tome en cuenta, que organice, que ofrezca oportunidades sin esperar reconocimiento por ello, etcétera, etcétera, etcétera. El ICP se ha vuelto productor de festivales, productor de obras teatrales, productor de espectáculos, productor de ferias de libros, exposiciones, conciertos, ferias de artesanía, en abierta competencia con instituciones que tenían esas actividades como agenda de su trabajo mucho antes que ellos. ¿Por qué lo hace? ¿No se da cuenta que de esta manera desentusiasma la creación y la gestión? Y el artista se ve obligado a apegarse al mísero subsidio populista y parasitario como única forma de subsistir. Ejemplo de ello fue el discurso del instituto cuando se creó la Productora Nacional de Teatro, institución cultural autónoma que se allegó a la legislatura en la petición de fondos para que 7 de las más respetables compañías teatrales del país pudiesen representar teatro en todos los pueblos del interior, dieran trabajo a más de 200 teatristas y fomentaran la dramaturgia nacional. La queja del instituto era que ¿por qué no se le daba ese dinero a la oficina de teatro del instituto que según ellos hubiera podido hacer lo mismo mejor? La pregunta que nunca pudieron contestar entonces, ¿y por qué tiene que hacerlo el instituto que ni siquiera puede bregar con sus propios festivales programáticos? Por los incontables obstáculos burocráticos que lo anquilosan, ¿va a poder bregar con un proyecto tan ambicioso como ese? Pero el pertinaz egoísmo institucional, ese que dice que si no lo hace el gobierno no sirve, hizo que el instituto, bajo la gobernación de Fortuño, retuviera irracionalmente los dineros de productora, requiriera documentos que ya habían sido entregados y comenzara discusiones bizantinas sobre cómo se usaba el dinero que le daba la legislatura productora. El instituto llegó a cuestionar a Ballet de San Juan el por qué la prestigiosa compañía de ballet tenía que pagar el agua con la que se hidrataban los bailarines durante sus ensayos. Esto, como sabemos, terminó en la corte para victoria de la productora y vergüenza del instituto. Vaya ese ejemplo del instituto como institución facilitadora de la cultura. Pero el dinero es el rey de la insensatez. Y la idea de control total no respeta la creatividad ajena. La idea que tiene el instituto
es que tiene que meter la cuchara en todo porque el instituto representa la cultura del país y eso añade insulto a la ofensa. Una ofensa a todos los que de alguna manera tratan de hacer cultura al margen de una institución que tiene más o menos 20 millones de presupuesto, de los que utiliza solo más o menos 4 para hacer cultura, mientras los otros más o menos 16 son para fiscalizar lo que se hizo con aquellos más o menos 4. 16 millones para velar 4. Es una locura absurda que nadie explica todavía. En segundo lugar, no hay propuesta ni elucubración mental que pueda resolver el por qué el Departamento de Finanzas del Instituto se tarda tanto tiempo en emitir un cheque. Tome este ejemplo. Una compañía de teatro autónoma que firma un contrato con el instituto para un subsidio aprobado de 20.000 pesos puede recibir su cheque después de su primer fin de semana de estreno. Y en ocasiones ha pasado que la obra estrena y se acaba y se recibe el primer cheque de subsidio semanas después de eso. Y los productores tienen que hipotecar sus casas, tomar préstamos y hacer milagros para pagar los servicios que un cheque salido a tiempo pudo haber resuelto. ¿Cuánto tiempo toma tramitar un contrato en el Instituto de Cultura? ¿Puede alguna de las maravillosas propuestas ofrecidas en este proceso cultural contestar esa sencilla pregunta? Y esta llaga burocrática que no aguanta excusa es el modo de operar de una agencia que con 16 millones de pesos, más o menos, mantiene una estructura anquilosada con empleados desmotivados, varias batatas políticas, ayudantes que invierten su día pleiteando entre ellos y muchos empleados para quienes el instituto o la cultura misma no tienen ningún significado. No pretendo generalizar, allí hay excelentes empleados que han dado lo que no tienen porque el trabajo de esa agencia pueda sostenerse en los principios de dignidad cultural, pero son tan pocos. Y lo peor, un director ejecutivo que obedece ciegamente al gobernador de turno, que lo nombra a dedo, en abierta violación a los reglamentos de su propia junta y no a los principios rectores de la cultura nacional. Vamos a hablar ahora de censura y dirigismo, que es uno de mis temas favoritos. Que el instituto no censura, que no hay dirigismo. ¿Cómo definimos censura? Hay tantos tipos. Yo llevo varios años recopilando información sobre casos de censura teatral y cinematográfica en Puerto Rico y sé por mis estudios de los casos que la censura oficial se manifiesta de maneras muy sutiles. La censura que impide que determinados autores puedan estar en su festival de teatro por razón de sus expresiones políticas, por ejemplo, o que determinadas ferias sean favorecidas sobre otras y que determinados pueblos reciban más actividades y subsidios a sus organizaciones autónomas que otros, que unos libros sean publicados y otros rechazados, no solo por el criterio de un funcionario de escritorio, sino porque el autor de ese libro es enemigo declarado del gobierno o enemigo personal del director de ese departamento. Eso es más que evidente. Y eso demuestra que cierta ocasión una directora de la oficina de teatro del Instituto de Cultura favoreció al mismo productor teatral en 6 festivales corridos, con subsidios que oscilaban entre $15,000 y $30,000 por obra. Bien por él que gozó de tamaño cariño, pero ¿y los demás? ¿Cómo se revisa la política cultural aplicada? No la ideal y filosófica, no, sino el crudo microcosmos de los departamentos del interior del Instituto de Cultura. ¿Sabe usted que hay departamentos del instituto que llevan más de 30 años con el mismo director, que se va por vaivenes políticos a ser subdirector y después cuando cambia el partido de turno vuelve a ser director otra vez? ¿Cree usted que un funcionario que ostenta el poder durante 30 años no debe establecer una misma política, un mismo favoritismo o una misma censura? Todos los gobernadores de Romero para acá han violado la ley de ternas al no cumplir la ley que dice que las academias y el Ateneo deben someter 3 nombres que según su criterio puedan ser candidatos a la Junta del Instituto de Cultura. Aquí los candidatos a esa Junta se escogen a dedo, por simpatías, por amiguismos, excluyendo la participación de las instituciones culturales autónomas. ¿Y quién puede acusar a algún gobernador de no usar esta ley de inclusión porque él quiera que los nombrados sigan su plataforma cultural de gobierno? Entonces, ¿en qué quedamos? Esto se parece a la Yupi. Violó la autonomía para no violar la autonomía. ¿Cómo
cómo las diferentes propuestas culturales van a lidiar con los sencillos problemas de exigencias de permisología cultural, esa tortura que tiene que sufrir cada artista ante las agencias públicas buscando papeles que certifiquen el estatus bona fide de una corporación sin fines de lucro. En esto el Estado no hace distinción entre el productor Ángelo Medina y el grupo de Bomba y Plena de Mamey Arriba. Se tienen que fastidiar igual. Esa permisología que impuso Sila María Calderón porque su gobierno asumió que cada artista que pide ayuda al instituto es un ladrón que tiene que dedicar largo tiempo y dinero en sellos y documentos probando que es honesto para pedir que se le den 1000 pesitos para algún proyectito. Las instituciones culturales autónomas nunca han sido respetadas por el Instituto de Cultura. Por el contrario, han sido vistas como enemigas, no como colaboradoras. Han sido vistas como parásitos, no como ayudantes de la labor cultural que debería realizar un gobierno. El Instituto olvida, por ejemplo, que instituciones como el Ateneo hacen cultura y ayudan al país desde 1876. Aún recuerdo cuando cierta directora ejecutiva negó, por razón de alguna envidia trasnochada, este sencillo hecho y lo puso por escrito, alegando que el instituto era la institución cultural más antigua y más importante de la historia cultural de Puerto Rico. ¿Por qué el gobierno cree tener mucho más poder cultural del que realmente tiene? Durante el gobierno de Romero, el instituto pretendió meterse en los libros y las finanzas de todas las instituciones culturales, creando un caos que solo pudo resolver la concertación de esfuerzos de muchas instituciones culturales autónomas que defendieron sus subsidios y sus dineros con uñas y dientes antes de que se aprobara legislación para que todas se rindieran al dictatorial dirigismo del instituto. Miguelito, ¿cómo está haciendo? Pero no vayamos tan lejos. Hace poco escuché en el debate de la política cultural de este nuevo gobierno a un gestor cultural estimulado por una periodista radial que decía con desenfado que el gobierno debía centralizar todos los subsidios que se le daban a las instituciones culturales autónomas para manejarlos desde una Secretaría de Cultura. Que eso de tener departamentos de cultura y centros culturales y ateneos recibiendo dinero cada uno por su lado, que eso debía acabarse, porque eso le quitaba poder al gobierno. En fin, que el gobierno era quien debía controlar todos y cada uno de los presupuestos que se otorgaban para la cultura a través de ese supuesto ministerio. Yo me imaginaba a un funcionario de ese ministerio llegando al Ateneo a decirle a Morales Col que ya no podía manejar nuestro dinero ni planificar nuestros proyectos, sino que ahora lo iba a manejar una junta nombrada por el gobernador a nombre del Ateneo. Aparte del seguro infarto que le daría al pobre Eduardo, ¿no fue algo de eso lo que le pasó al Ateneo con Lisa Fernández? Puesto que no hay respeto por el trabajo que realizamos, pues tampoco puede haber consideración seria a ninguna propuesta que venga. El reciente nombramiento de la Junta de Directores del Instituto de Cultura y la nueva directora ejecutiva del Instituto deja demasiado que desear sobre las reales intenciones del gobierno hacia la cultura. El otro día yo decía en broma que el gobernador de Puerto Rico no era Alejandro García Padilla, sino su hermano Antonio, quien todos sabemos, como secreto a voces, ha sido el artífice de la política cultural del Estado, aconsejando los nombramientos a los puestos de cultura de muchos académicos que fueron sus colaboradores de sus tiempos en la presidencia de la YUPI. Eso no es ningún misterio, ni yo estoy diciendo nada que no sepamos todos. Es decir, que la UPR ha realizado una toma hostil de los espacios que le corresponden a la cultura, a la salud y a la educación. Pero bueno, esta toma de control de algunos académicos sin experiencia en la base cultural del país, sin conocimiento de la cotidianidad de los espacios culturales o de los procesos que sufren los artistas ante el Estado, hará la tarea harto difícil y sobre todo inútil. Se perderá mucho tiempo aprendiendo a pensar como agente cultural y desaprendiendo, si se puede, el pensar académico. El Instituto de Cultura no es la Universidad de Puerto Rico. Por eso, cuando el gobernador anunció un comité de cultura que realizaría un estudio del estado de la cultura y que se tomaría 1 año y medio en hacerlo, y a eso le suman los 7 meses que se tardó en nombrarlo, uno dice, bueno, pues esos 2 años que pasan estudiando y discutiendo y filosofando con la cultura, aquí no se va a mover una paja, y los problemas de fondo del instituto jamás se resolverán. Y supongamos que se realice en 2 años el mentado estudio.
pues entonces vendrán proyectos de ley, vistas, discusiones, comités de conferencia para lidiar con los cambios, opiniones de Hacienda y Justicia y quién sabe quién más, y las oposiciones, las marchas, las protestas, la firma del gobernador, reglamentos de aplicación, revisión de los asesores, reclutamiento de personal. Así que con algo de suerte, en noviembre de 2016 ya estará todo listo. El actual gobernador, antes de ganar las elecciones, citó a más de 20 cabezas culturales del país, entre las que yo participé, para que le ofreciéramos un trasfondo de la situación actual. Yo me reuní personalmente con él, a solas, en más de 4 o 5 ocasiones, para redondearle algunas ideas sobre el teatro, la división de la educación a la comunidad que se pretendía revivir, etc. Lo hice de buena fe, porque él me lo pidió. Y así también lo hicieron muchos otros, a quienes él se acercó en busca de información que obtuvo tanto verbal como escrita. Convocamos a todos los candidatos a la gobernación para que hablaran profusamente sobre cultura en el foro que se hizo en el Ateneo. Y de pronto, ¿qué pasó con toda esa información? ¿Se convirtió en meras promesas que nunca se han de cumplir? Parece que sí. Pues dar 2 años para que una comisión carente de experiencia de base, con alguna que otra excepción, investigue cuál es el estatus de la cultura es un grave error de juicio. La idea de conocer el estado de la cuestión de la cultura del país se la dio al gobernador ese comité de 20 personas que les mencioné antes. Una tarea que podía hacerse en 1 mes o 2 como mucho. Proyectos de reforma del instituto, había más de 5 rondando en toda la comunidad teatral, comenzando con el de la compañera Ostolaza. ¿Por qué eso no se trabajó con lo que había? Porque cada posesión del partido ganador de una agencia del Estado es una cabeza de playa para ese partido, no para la gente. Este gobierno, con estos nombramientos, no ha pensado en los artistas ni en los hacedores de cultura. Creo más, creo que los ha ofendido. Yo me siento ofendido. Por eso no creo en traer propuestas que en nada ayudarán y en nada cambiarán la burda manera de hacer que tiene este gobierno para con la cultura. Se habla de una propuesta cultural coherente. Esa palabra coherencia me elude mucho y elude a muchos artistas que piensan seriamente la cultura. ¿Coherencia respecto a qué? Si aquí ni siquiera hay consenso sobre nada. ¿Cómo puede haber coherencia donde hay 2 mentes que piensan en la misma dirección o con el mismo interés? Todavía me pregunto si los señores Benicio del Toro y Tommy Torres podrán sacar tiempo de sus agendas para venir a reuniones de planificación de lo que se va a hacer con la cultura de aquí a 4 años, cuando ya este gobierno sea historia y nos toque una nueva historia con el otro. Una nueva historia que en el fondo es siempre la misma. Promesas que no se cumplen, exclusiones, favoritismos, grupos de poder influenciando a los que designan, gobernadores a quienes no les importa la cultura y la delegan a otros con otras agendas, propuestas que no importan porque nadie las escucha. Y suspiro, y esto no lo niego, porque otros partidos, en especial el MUS y el PPP, puedan de verdad ser alternativas viables a la revolución cultural que este país necesita. Una revolución cultural que respete las instituciones culturales autónomas, que se convierta al Estado en facilitador, no en competencia, y que en última instancia respete la libertad creativa y piense en todos nosotros los puertorriqueños, y no solo en los blanquitos de la capital o en los que bajan la cabeza por un par de pesos. Muchas gracias.